Ok, de vuelta. Abdel tiene la palabra. Mi amigo Abdel. Caramba, Gale, excelente, Banán, como siempre. Yo quería nada hacer quizás más que preguntas de Banán, como tenemos en esto casi año y medio armando esta propuesta. Quería decirle a los que todavía siguen conectados, se conectaron como 115 personas, que hay un grupo de expertos a nivel mundial, desde Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos, Oman, Houston, o sea, Estados Unidos, Australia, apoyando a que esta iniciativa tome forma y tome fuerza. Muy cordial, están invitados para que formen parte de este equipo y así poder, tú sabes, armar una propuesta no más robusta, porque lo que ha presentado Banán quizás es la mejor propuesta que ha estado ahorita presentándose. Estamos hablando inclusive de armar una base de oportunidades para potenciales emprendedores, que es básicamente lo fuerte de la propuesta de Banán, de convertir al venezolano en empresario y darle la oportunidad a que él participe en la recuperación y transformación no solamente del sector petrolero, sino en todo lo que es la industria en torno al sector petrolero, todo lo que es la industria alrededor de todo esto, a todo el sector de manufactura, procesamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el plan que se tiene. Ahí el equipo está bastante bien consolidado y cada día creciendo más. Ahora, yo tengo, Evanán, ahora sí una pregunta para ti, porque he visto que se ha insistido en que hay que ir al gobierno de transición para que entonces decida cuál es el modelo, etcétera, etcétera. Yo particularmente pienso que el equipo de transición, el gobierno de transición, perdón, debería estar para la transición solamente. No debería estar aunando en esto, debería durar 6 meses, un año. En un 6 meses, un año, no se puede hablar de una transformación, porque aquí hay cosas profundas de temas políticos y realmente quién llega al gobierno. Porque definitivamente esta propuesta, si no se logra un gobierno honesto, liberal, con las botas bien puestas, es bien difícil que cale, ¿no? Porque por lo general las propuestas o la mayoría de los partidos en Venezuela son de tilde socialistas y controlador, un Estado controlador. Aquí necesitamos tener un modelo que permita al ciudadano ser libre de pensamiento y actividad y pueda fortalecerse en el tren industrial. Esa es la pregunta. ¿Por qué insistimos tanto en que el gobierno de transición sea el que tome la batuta? ¿Puedo ya? Sí, sí, sí. Bueno, mi amigo compadre Abdel, que está allá en el Golfo Pérsico, está muy lejos para ver los 90 barcos y destructores que están en el Caribe, ¿no? Entonces, eso lo que te indica es que la transición obviamente está mucho más próxima, y si estos señores en año y medio no han logrado ni reformar los 8 artículos que prometieron, yo estoy ya casi convencido de que esa tarea ya queda para la transición. Todo depende del horizonte que cada quien tenga de ese tema. Y va a ser lamentable porque en la transición no va a haber toda la atención y todo el interés al tema de hidrocarburos. Porque cuando tú vas a rankear los problemas gigantescos que va a heredar ese grupo de transición, lo de los hidrocarburos no va a tener esa atención. Por eso es que yo sugiero que ya que no se hizo, no es que me voy a poner como el emir que se puso a llorar cuando perdió Granada, ¿no? Entonces, mira, deroga, que lo va a hacer el presidente o la Junta de Transición, todas las leyes de hidrocarburos chavistas, y pon en ejecución la vieja ley del 43, hasta que la Asamblea y en todas las leyes, su primera tarea va a ser cómo se va a organizar las elecciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, darle tiempo para que ellos puedan crear una ley y se den cuenta de que no pueden seguir difiriendo el que haya la participación completa del sector privado en el restablecimiento del sector. Porque si alguien me va a traer una ley como esta de que solamente tiene que ser el Estado y el gobierno, pues entonces es mejor diferirlo. Entonces, bueno, esa es mi respuesta, Abdel. Es cuestión de lo inminente que es
para que tú puedas lograr convencer a una asamblea que ya está en otra cosa. Tiene la palabra Jorge Cancoff. Y excelente tu presentación, Banan. Quiero también mencionarte que lo de la participación del capital privado no solamente es importante en el sector petrolero, sino yo diría en todo el país. Muchos de ustedes recuerdan lo que sucedió en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde se privatizaron una serie de servicios y empresas, las cuales dieron un resultado muy importante para la nación. De manera que creo que debemos de ir allí. Y yo mucho más que eso, yo pensaría que se debería de meter PDVSA así como está Petrobras y Ecopetrol en la bolsa de valores. Pero eso va a ser mucho más difícil, pero hay que buscar que así sea para poder tener mayor ingreso de capital. Banan, creo que te había entendido en tu presentación que mencionaste que no había que hacer mucho esfuerzo en los crudos pesados. Entonces, quería solamente mencionar que yo creo que deberíamos ir en esa dirección para utilizar esos crudos pesados para alimentarlo a nuestras refinerías, ya que todas tienen procesos de conversión y fueron modificadas durante nuestra época, y así podemos utilizar los crudos medianos, livianos para la exportación. Pero creo que no debemos de olvidarnos de los crudos pesados, porque para las refinerías venezolanas y el mercado interno tienen vital importancia. Respondiéndole a Jorge Cancoff, yo nunca he dicho exactamente lo que tú dijiste, ¿no? Lo que yo dije era que las corrientes medianas y livianas prioritariamente deben dirigirse a mezclado con las extrapesadas de la faja y continuar formulando el DCO, el Dilute Crude Oil, el MEREI 16, que ha logrado establecerse con los descuentos enormes que tiene, pero entendiendo de que los mejoradores solamente funciona parcialmente el que tiene Chevron, Petropiar, los demás están fuera de servicio en su gran mayoría, y es una cantidad de dinero muy importante. Pero como yo les voy a dar a las empresas mixtas 100% de decisión, cada quien va a decidir qué es lo que va a hacer con esas corrientes pesadas, si las va a hacer crudo sintético, para lo cual fueron hechas, y va a cometer las inversiones, bueno, perfecto, magnífico. Pero indudablemente que tú, experto en refinación, sabes que tú no le vas a meter solamente la alimentación de puro pesado, tú tienes que hacer un cóctel, un mix. Y esos medianos y livianos obviamente te van a servir para hacer ese mix, no que van a ser absolutamente sacados de la alimentación los pesados. Sería tonto de mi parte decirlo, porque si es lo que más yo tengo en abundancia, pues voy a tratar de hacer el que va para exportación, y lo que pueda meter en la refinería lo voy a meter, y trato de usar los medianos y livianos. Ok, sigue la palabra Francisco Guanipa. Hola, ¿cómo están? Bueno, a mí me parece bastante acertado más o menos el objetivo y todo lo que describiste, ¿verdad? Permíteme felicitarte porque totalmente de acuerdo con el tema de lo que son todo el tema de operaciones, porque hasta tanto que yo, ¿verdad? Creo que fue acertado en su comentario, hasta tanto no se desregularice y se ponga de un lado el excesivo control del Estado, entonces hasta tanto no se ponga de un lado el excesivo control del Estado sobre las operaciones petroleras, vamos a seguir nadando sobre mojado. Y yo soy lo que estoy totalmente de acuerdo de que se tiene que ir desregularizando progresivamente, evidentemente con un marco legal, pero que no sea
tan controlador ni tan excesivamente controlador, porque efectivamente eso afecta a las inversiones privadas. El caso de las empresas mixtas en Venezuela, uno de los grandes fracasos era que, bueno, se imponía demasiado la soberbia, la diferencia de criterios. PDVSA tenía un 60% sobre un 40% de las inversiones privadas, y entonces se acarrea mucho problema, porque los temas de discusión eran frecuentes, no se cumplían con con los pagos, una cantidad de pagos insolutos, y sobre todo el tema, repito, de la soberbia. La soberbia todo el tiempo se sobreponía, y además que había una estructura legal que no permitía que se desarrollara plenamente el tema de las operaciones petroleras. Ahora bien, yo pienso, y estoy totalmente de acuerdo con Evanán, que hasta tanto eso no se ceda a la inversión privada, que la inversión privada no va a colocar dinero para perder, y creo que la historia lo ha demostrado, que la inversión privada opera de manera más eficiente porque simplemente no da paso a la pérdida. Creo que ese es el camino. Si no estamos claros con eso, yo desconozco lo que se está haciendo en estos momentos en la Asamblea Nacional. Tengo un conocido, yo soy abogado, tengo un conocido que está trabajando en función a la modificación de la ley de hidrocarburos, que no es el avance que han tenido. Pero lo que sí es bien cierto es que hasta tanto no se vaya desregularizando progresivamente este tema, vamos a seguir cometiendo los errores del pasado. Yo me acuerdo que antes del 98 se habían hecho muchos avances en el caso de la ley de descentralización, y evidentemente durante la era de Chávez todo eso se echó a un lado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso lo que creó fue un gran atraso en todo lo que era el tema de inversiones, porque por supuesto nadie va a venir a invertir si tú tienes un marco legal que de verdad asegure las inversiones. Entonces, en este sentido, yo creo que es importante que el sector privado se le ceda en gran medida, sin tantas restricciones, las operaciones, y evidentemente PDVSA tiene que tener una función supervisoria, contralora, porque por supuesto tiene que tenerla. Pero hasta tanto eso no se haga, es necesario seguir, o sea, vamos a seguir cometiendo los errores. Otra de las cosas, lo que sí creo es que evidentemente hay leyes que lamentablemente no se pueden derogar de un solo fermato, porque es imposible, pero sí tiene que hacerse de manera progresiva. Creo que Abdel dijo otra cosa que me llamó mucho la atención, es que durante el gobierno de transición creo que no daría tiempo para hacer todo eso. Tendría ya un gobierno plenamente establecido en donde se pueda trabajar a profundidad sobre la derogación de lo que se tenga que derogar y de lo que se haya que dejar, por lo menos en el caso de la ley del trabajo. La ley del trabajo solamente se le hicieron algunas modificaciones, no se modificó en totalidad, y lo que haya que derogar, por supuesto, habría que derogarlo, pero tendría que ser ya, en mi opinión, con un gobierno ya plenamente establecido, donde se pueda trabajar en función, o se debería ya tener sobre la mesa las nuevas propuestas de leyes para desde ese punto arrancar. Acuérdense que también hay deudas y compromisos que se asumieron con empresas extranjeras que están ahí, que hay que ver qué se va a hacer con toda esa cantidad de contratos y compromisos que se asumieron, y de qué manera se va a trabajar con eso, o sea, de qué manera o qué se va a hacer con todo eso que está sobre la mesa, y que por supuesto en gran medida están parados, por lo menos en los proyectos de expansión de la refinería del Palito, de Puerto La Cruz, todo eso está totalmente parado porque por supuesto no se honraron los compromisos. Entonces, en virtud de toda esa situación, yo pienso que es necesario ir regularizando y que no sea un Estado tan paternalista como toda la vida lo ha sido, sino que ya definitivamente Venezuela y la industria petrolera en particular tiene que ir teniendo estar más abierto, pues, a esa desregularización desde el punto de vista legal. Y yo creo que en ese sentido, creo que vamos a arrancar mucho más pronto la industria, como dice Banan, pero seguir trabajando en función a un mismo esquema. Creo que esto podría traer serios inconvenientes. Eso es todo. Bueno, yo creo que sí me he referido, estaba a punto de poner de nuevo las conclusiones, pero en función del tiempo no lo voy a hacer.
No podemos sentarnos a llorar lo que no hemos logrado hacer políticamente en esta transición. Nos va a agarrar la transición y tenemos que trabajar con lo que tengamos. Es absolutamente abismal la cantidad de cosas que este gobierno de transición va a resolver. Por eso, en el tema hidrocarburos, a fin de tener la libertad que teníamos previo al gobierno de Chávez, mi primera medida, que la puede hacer la Junta de Transición, es derogar todos los instrumentos pasados por el chavismo, que por cierto muchos fueron absolutamente ilegales. Decisiones de un Congreso de la República, un decreto habilitante de ese señor los anuló. Entonces, va a haber muchos puristas que van a decir que eso no se puede, porque no sé qué más. Sencillamente, decretos de emergencia, todo lo que huela a hidrocarburos hecho por el gobierno de Chávez queda derogado. Y para poder operar vamos a restablecer la ley del 43. Y entonces, yo lo planteé allí para este amigo Guanipa. Tú llegas a una situación absolutamente esperada y necesaria en las empresas mixtas, que es sencillamente legalizar lo que ya es un hecho. Ya no vas a tener que empujar ni convencer a nadie. Entonces, tienes que tener obviamente el respaldo para poder negociar esa cantidad de dinero que puede haber. Todavía no sabemos, hay que hacer un neteo. Yo no sé cómo van a quedar cada empresa mixta en un neteo, pero ese dinero que quede allí, vamos a utilizarlo para resolver una cantidad ingente de problemas. Pero las empresas comienzan a operar legalmente. Entonces, yo creo que lo hemos referido. Una cosa es lo que hubiese sido deseable y otro es lo que es la realidad. Y la realidad es que por X o por Z, el grupo que le tocó hacer esa tarea, pues no la hizo, no está convencida de eso. Y así nos va a llegar la transición. Ya en la transición, esas cosas se van a tener que resolver. Bueno, tiene la palabra Simón Antunes, que Te escuchamos. Bueno, muy buena tu presentación. Yo creo que es un buen comienzo para poner sobre la mesa las cosas que hay que hacer tan pronto el régimen usurpador termine. Entre las varias cosas que hay que arreglar lo más rápido posible es eliminar el subsidio masivo de la gasolina. El subsidio de la gasolina en Venezuela ha sido históricamente un subsidio a la gente que puede comprar carros. No ha sido un subsidio focalizado al sector que lo necesita. Quien más necesita subsidio es el transporte público a pasajeros de la gente que no tiene carro. Yo he visto en otros países que hay sistemas de subsidio focalizado que han funcionado muy bien. En El Salvador, por ejemplo, el transporte público tiene un sistema que funciona más o menos así. El dueño del autobús compra la gasolina al precio del mercado y una vez al mes el Estado le repone directamente al dueño del autobús el monto del subsidio. Eso hizo que la flota se duplicara en 3 años y eso a su vez mantuvo control del aumento de los precios del transporte. No es posible que la gasolina en Venezuela siga siendo subsidiada para subsidiar a la gente que tiene dinero para comprar carros y el contrabando de extracción que va mayoritariamente a la producción de cocaína, porque la gasolina históricamente ha sido en Colombia el principal solvente para la producción de cocaína. Eso hay que terminarlo. Ya. Otra cosa que hay que hacer es ponerle precios al gas que permitan que lo que se ha desarrollado, lo que se ha descubierto, sea desarrollado con una rentabilidad aceptable. Eso significa que el gas no se va a poder seguir regalando, ni siquiera PDVSA. Yo dudo mucho que el gas
que hemos descubierto en el Golfo de Venezuela se pueda utilizar de manera económicamente rentable en la recuperación secundaria en el agua. La experiencia que yo tengo me dice que eso es de rentabilidad negativa. En todo caso, las cosas habrá que pensarlas muy bien. No podemos llegar, tan pronto caiga este régimen, a actuar a la carrera de hacer cosas y repetir los errores del pasado. Eso es todo. Bueno, Simoncito trabajó conmigo en el ministerio cuando hicimos los últimos ajustes de los precios. Trabajábamos en los precios del gas natural, o sea que él sabe realmente cómo eran las situaciones en esa época, en la cual todavía se contaba con gasolina en abundancia y gas natural y todas estas cosas. Pero bueno, el Estado tenía el control total de eso y había formas arabescos laterales que hacíamos para que no fallara y que hubiese 14 empresas privadas distribuyendo todo ese tipo de cosas. Inclusive se abrieron las gasolineras. Pero bueno, ese es pasado, Simón. Ahorita, si tú estuviste presente, yo tengo allí absolutamente eliminación del monopolio de los combustibles. Me refiero a las gasolinas, al diésel, al querosén, al gas natural, a todo eso. Ahora, si tú has estado leyendo la prensa en Venezuela, sabes que ahorita el gobierno está implementando la privatización completa de eso y te va a dejar la tarea hecha. Están invitando ya a varias compañías y solicitando los permisos con el gobierno americano por las sanciones para que puedan traer los combustibles al mayor. Y ahí está nuestro amigo Wilmer Ruperti anotado y otros más, pues, pero que obviamente no van a quedar allí, donde es la solución que están buscando. O sea que si esto se tarda un poquito más, porque la flota americana se dedique a pescar el sábalo y esto, y se demore un poco más allá en alta mar, los chavistas van a dejar el mercado totalmente distinto. En Maracaibo se paga $2.50 el litro en Pimpina, ¿no? De manera pues que eso ya va a quedar en el pasado. Estoy seguro que en la transición ese sistema va a tener que continuar. No hay forma y manera que ese monopolio y ese subsidio continúe. La gente va a pagar lo que sea por ese combustible. Y si no lo llega a hacer el chavismo, lo va a tener que hacer la nación. Tiene que hacer un plan de importación de combustible. Yo estoy seguro que ahí va a entrar en un papel fundamental Citgo. Eso sí, pagándole los cargamentos a Citgo o metiéndolo en el negocio por lo menos hasta el wholesale, hasta llegar a los almacenamientos en la refinería. Y después tienes que activar toda la cadena privada del país. El tema es que la infraestructura de camiones y muchas de estas cosas, bueno, esa es la variable que tienen que ver. Las estaciones de servicio ni mirar, pero todavía hay lo que se puede llamar estaciones de servicio. De las 2.000 que habían en los 90, ahorita, bueno, quedarán 300, 400, y son unos antros. Pero bueno, todo eso se va a tener que implementar y allí se va a tener que implementar un sistema absolutamente privado donde la gente va a tener que pagar el combustible. Ahora, ¿cómo hace con el transporte público? Yo me acuerdo en la época de los 90, cuando hicimos los ajustes, nosotros le entregábamos a las federaciones de buceros y todo el mundo se les entregaba el dinero. Ahora, ¿qué hacía la trampa criolla? Que los buses no salían, cobraban el incentivo y no salía. O si salía, agarraba y le vendía la gasolina a otro. O sea, hay tanta forma de trampear cuando tú pones algún subsidio de ese tipo, que de alguna forma hay que buscarlo de que ese subsidio, y yo lo ponía también con la parte del fondo petrolero, le llegue a la gente que es el que va a pagar el ticket del bus. Pero ya con los buceros ya lo intentamos, ya sabemos cómo es la idiosincrasia nacional. Entonces, pero en el punto central, los combustibles, a partir de la transición, inclusive si se demora un poquito, van a estar privatizados en Venezuela. Se acabó esa rémora. Ahora hay que hacerlo con el gas natural. Por eso yo ponía el midstream. En el midstream privado van a tener que meterse en ese negocio. No hay de otra forma.
Tiene la palabra Alexander Guerrero. ¿Me oyen? Te oímos, Alex. ¿Cómo está? Y te felicito, Ferdinand, porque fuiste muy realista en el país que tenemos para poner a entrar a trabajar la industria petrolera. Me voy a tomar la palabra tuya con subsidio. Yo soy economista y voy a hablar poco de la máquina petrolera, pero sí el piso en el cual va a operar la industria petrolera del futuro. Venezuela tiene hoy un déficit fiscal de 56% del PIB. ¿Por qué lo tiene? Porque el ingreso petrolero, que era el 60%, simplemente desapareció. El Estado está viviendo, o la República, el presupuesto, con aproximadamente el 50% del ingreso fiscal que le dan los individuos y las empresas en el IVA y en el impuesto sobre la renta. Y el resto, 50-60%, se lo da la hiperinflación. ¿Qué es la hiperinflación? Un recurso financiero que le llega al Estado a través de algo que los economistas llamamos el impuesto inflacionario. La hiperinflación o la inflación la crean los gobiernos para financiarse del dinero que corre por los bolsillos del ciudadano de a pie de todo el mundo. En la Venezuela de ahora del futuro, sea el futuro en 10 años o en un año, o el año por semana que viene o mañana, no tiene cómo financiarse. Hay 6,5 millones de empleados del Estado que simplemente hay que despedir porque no hay cómo pagarles. Pero tampoco se va a poder financiar la educación, ni la salud, ni la seguridad pública, porque no hay cómo pagarles. Hay una forma de pagarles que simplemente súper devaluando y pagarle a penny o a centavo a cada ciudadano para que viva. Ya sabemos que no podrá vivir. Ese es el piso que se va a conseguir. Cualquiera como que se le llame Banán, sea una transición o un golpe de Estado, o los gringos que decían hacer con Venezuela lo que hicieron con Irak, que es un escenario que está allí en la mesa. Por supuesto, sobre la base de que Trump repita las elecciones, lo cual no parece ser como muy factible. Sin embargo, no va a haber fondos naturales en la mano del individuo para sobrevivir, pero tampoco va a poder pagar la gasolina. Y como tiene que subir el precio que paga el ciudadano, porque no va a haber subsidio ni ahora ni mañana, va a pasar lo mismo que con los bodegones. Comprarán gasolina los que tienen vehículo. El 70% del parque automotriz venezolano tiene 14 años de envejecimiento. Carros de alto consumo. Vehículos que consumen muchísimo, 2 o 3 veces lo que consume un vehículo normal hoy con matrícula nueva. Es decir, el drama es inmensamente grande, pero la política no nos ha dejado a muchos van a entender, epa, no corran, esto es lo que hay. Al lado de eso hay que reestructurar la deuda primero, porque si no, no va a haber nada. Y ahí es un problema inmenso que hay con lavadores de dinero, bonos falsos, deudas que hay que simplemente aceptar o no aceptar sin saber si son ciertas. Eso va a durar años. Y al final que se termine el refinanciamiento, Venezuela va a perder el crédito internacional. Voy a poner un solo ejemplo. El default de Argentina en el año 2000 le quitó el mercado de capitales por 20 años. Hoy Argentina no tiene mercado de capitales, lo que se llama mercado de capitales voluntario. No hay quien le preste. Le prestó el FMI, cambió el gobierno y ahora viene el nuevo default, el número 24 en la historia de Argentina. Nosotros llevamos 4 con el que está corriendo. Es decir, no va a haber país como para que se pueda hacer algo. Pero obviamente hay que hacer, y por eso me gustó tu presentación, Banán, porque es realmente realista.
Los venezolanos con sus reales, que tienen algunos fuera y bastante, pues tendrán que entrarle al petróleo ya al final de la época, como tú lo dijiste muy bien. Me gustó bastante la forma como lo pusiste. ¿Qué ocurre? Que para hacer todo eso tenemos que liberar los mercados. Y entonces los venezolanos vendrán. Un ingeniero petrolero regresa a Venezuela cuando tenga $5,000 de salario y una buena póliza de seguro, si no, no va. Y como tú lo decías, va como empresario, lo cual sería extraordinario que ocurra. Y ese es un know-how. Ahora no solamente como técnico, hombre que trabajaba en los campos, no, ahora es también gerente. Dirige su propia empresa en Canadá o en Qatar. Capital. Y esa es la forma con la cual podemos salir adelante y entonces quitarnos de encima aquella cosa faraónica de alguna gente que se llama oposición, tratando de buscar préstamos supermillonarios en el mundo porque tenemos derecho y inclusive buscando algo así que yo llamo limosna, pidiendo que nos recorten la deuda. Si nos recortan la deuda, no nos dan crédito mañana. De manera de que los venezolanos tenemos que pagar lo que debemos. Y podemos pagar. Simplemente, y lo puse al principio, el déficit fiscal de 50% del PIB, un PIB que es hoy 88.000 millones de dólares, pero que hace 14, 15 años era 340.000 millones de dólares. Venezuela es hoy el tamaño de un sexto lo que era hace 15 años. Es un país chiquito y pobre. Por segunda vez en su historia, porque la primera vez que le ocurrió esto, le ocurrió terminando el siglo XIX. Los habitantes de ese país, el siglo XIX, eran menos que los habitantes de aquel país que comenzó una guerra de independencia. Cuando a un país le pasa eso, es un país que desaparece. Y ahora me vengo 100 años para acá y me consigo, o no vemos todos, vemos que hay 11 millones de venezolanos fuera. Probablemente lo más educado, lo que tiene ahorros, los que pudieron irse. A eso lo necesitamos, pero a eso lo que tú decías, Evanán, tenemos que, bueno, presentarle un país que es capaz de defenderle sus ahorros, defenderle su vida. Y se tendrá que pagar la salud, y se tendrá que pagar la educación primero, segundo y tercer grado, y se tendrá que hacer todo eso, y se tendrá que despedir los hombres que están trabajando en el Estado, porque no podemos tener un Estado de 6 millones de venezolanos trabajando. Tenemos que ponerlo chiquito y acabar con esa obesidad mórbida que ha llevado el socialismo a lo que tiene hoy, que el Estado venezolano es 73% del PIB. De cada 100 bolívares que Venezuela o dólares que Venezuela pasan por el mercado o las manos de otros, 7 son generados en propiedad del Estado. Todo eso hay que privatizarlo, Evanán, y rapidito, para que eso genere dinero. Los venezolanos compren bodegas, compren fábricas, compren todo eso, compren las tierras, compren los edificios que están en manos del Estado, compren todo eso. Y compren madera y compren el espacio electromagnético para que podamos comunicarnos, por supuesto, que sea privado. Y con esos dineros que va a recibir ese Estado, que va a estar pequeño para el momento, pues podrá pagar gran parte de su deuda. Y para que tengamos vida mañana con ese petróleo que propone Evanán, debemos ser solventes. Si no lo somos el día siguiente, nadie creerá en nosotros. Mosca, nadie somos nosotros mismos. Si nosotros confiamos en Venezuela, porque tenemos un país confiable, pues entonces confiarán los extranjeros en nosotros. Eso voy a terminar muy pronto, Evanán, para no perder tiempo y felicitarte por lo que has hecho, espectacular. Hiciste una cosa buenísima, porque aunque tengo alguna diferencia, pero ese es un problema ya de tipo maquillaje, pero la comparto. Hay cosas que tenemos que arreglar muy, pero muy rápido. Hemos destruido la institucionalidad del país. No hay un rule of law. Y las leyes no sirven. Es decir, los pilares de un país moderno. Eso hay que hacerlo, acelerarlo, pero no tenemos capital humano en la Asamblea Nacional que sea capaz de pensar en eso. Cada quien está pensando en sí mismo
otra vez. Y lo hemos visto con el tema de Toledo, que se parecen al chavismo. Yo no consigo diferencias entre sectores de la oposición, para poner el nombre, me disculpan que entre el tema, y el chavismo. En los términos grandes piensan igual, y en el petróleo piensan exactamente igual. Bueno. Se acabó. Gracias, Vale. Alex, por lo que me corresponde. Y estoy abierto, y tú sabes, la vía Sí. para esa cosmética que sugiere, pues, que debo agregarle. Esto obviamente no se reserva solamente a ti, a todos los que vieron y que crean que podemos todavía ampliar un poco mejor o cambiar algunos de los temas que hemos expuesto hoy acá. Eduardo. Bueno, tiene la palabra Luis Velázquez. Es la última intervención. Sí, al fin pudimos ver tu presentación, Evanán. Muchísimas gracias. No, déjame verte, aquí está Luis Velázquez, claro. Hemos hablado tanto. Presentación que comparto desde la primera, creo que hasta la última letra. O sea, estoy 100% de acuerdo contigo. Aquí la privatización tiene que ser en el área petrolera, desde los edificios hasta las válvulas en los campos. Yo creo que todo eso hay que hacerlo. Como tú dices, todo eso debería ser operado por el sector privado. Bueno, en línea con eso, una de las preguntas que quería hacerte era si tú sabes, o alguien aquí en el foro sabe, si en la Asamblea Nacional se está discutiendo la ley que crea el ente regulador de petróleo, la ABH o como la quieran llamar. ¿Alguno de ustedes sabe si eso ya se está discutiendo? O como creo que tú lo has propuesto en otros foros, Evanán, a lo mejor va a tener que hacerse por decreto y punto, y se acabó. Pero yo creo, como he dicho, eso tendrá que hacerse el día de -100 o menos, no sé cuántos días más, menos, sí, ¿verdad? Antes de que llegue el gobierno de transición. En ese periodo de transición va a haber una turbulencia política, social. Ahí yo creo que va a ser muy difícil, creo que tú lo asomaste, discutir cosas petroleras, porque van a estar discutiendo es cómo van a disminuir los brotes de violencia, no sé, allá en el Callao, en Maracaibo, por ahí en Valencia, en todos los sitios, ¿no? Para no hablar de Caracas, que ya sabemos que ahí es donde se prende el fuego a veces, ¿no? Entonces, si alguno sabe, por favor, me comentan al respecto. La otra es, una vez que ese ente se instale, y aquí creo que tú también lo dibujaste un poco, debería darse una ronda especial para empresas pequeñas en campos pequeños. Aquí en México me tocó, por esas cosas del destino, trabajar con una persona que había sido exsecretario de Energía y fue el primer candidato presidencial del PRI que perdió, el licenciado Labastida, y juntos preparamos unas condiciones especiales para que empresas pequeñas pudieran participar. Y esas condiciones de licitación pequeñas se las llevó él a su amigo, el ministro en ese momento, y Caldwell, y así salieron las condiciones para que empresas pequeñas pudieran entrar en lo que se llama la reforma energética. Y algo parecido debemos hacerlo en Venezuela. Si bien es cierto de que en la apertura hubo empresas privadas, y creo que tú también participaste en eso, pero ahora hay mucha gente que salió al exterior o a cualquier otro país y ahora tiene una formación privada diferente a la que había en aquel momento cuando se hizo la apertura, donde los que sabían operar los campos estaban dentro de PDVSA, la mayoría, para no decir todos, y afuera sí, por supuesto, que había gente de Schlumberger o de Halliburton, etcétera, que podía operar campos, como de hecho ocurrió, o trajeron importados o se fueron de PDVSA, pero el punto que te quiero hacer ver es que esa ronda especial para empresas pequeñas debería hacerse, porque ahora hay mucha gente que está educada ahora con mentalidad privada afuera que pudieran formar empresas. Yo recuerdo cuando los de exploración nos reuníamos en la Matica, ya cuando pues estábamos en ese paro, yo les decía a mis colegas de exploración de que yo me conformaba si en el lago me daban 2 o 5 pozos y yo mismo los operaba. Y por supuesto me llamaban traidor, vendepatria,
todo lo que tú quieras. Hoy en día esa mentalidad, gracias a Dios, ha cambiado y ahora todos o muchos de nosotros a lo mejor quisiéramos ser operadores privados. Yo creo que ya la mentalidad del Estado, como tú dices, ya se está desdibujando un poco y tu presentación pues clava al menos algún clavo más en esa tumba donde deberíamos enterrar a PDVSA según este señor que también ha escrito de cómo enterrar a PDVSA. Bueno, esos son los dos comentarios que quería hacer, no quiero extenderme como los anteriores. Bueno, gracias, Evanán, por la presentación. Ok, gracias Luis por los comentarios, definitivamente, bueno, y en el chat que coordina Eduardo hemos dialogado bastante. Mira, sobre el ente regulador, yo lo tengo como de las primeras medidas, absolutamente, si no, no podemos empezar a ordenar el sector. Tengo gente, como dije, en el área, contratistas profesionales, que todos estarían absolutamente dispuestos y deseosos, pero les falta dos cosas fundamentales para yo poderlos incorporar en una transición. ¿Cuál es? En primer lugar, dinero, y en segundo lugar, la legalidad de tomar esas instalaciones que existen y que ellos comiencen a incorporar los correctivos que necesitan. Y por eso estamos buscando esa cuenca que tiene el mayor número de opciones, de activos, de complicaciones o de disponibilidad del petróleo o de petróleo diferido. Pero sin los tres cambios legales, más uno organizativo, ¿cuáles son? Que puedan tener el derecho de explotarlo. Eso está en manos de PDVSA. Yo no se lo puedo dar al grupo profesionales de Anaco y Cantaura, no. Si no se lo ceden, no puede. Luego, el operar las instalaciones están en los activos de PDVSA. PDVSA es el único que podría legalmente arrendárselo a los profesionales de Anaco y Cantaura. Y luego tendría que ser bien explícito que estos señores, cuando tengan el petróleo en el cabezal, como dice la Constitución, ellos toman titularidad del petróleo, los distintos tipos de petróleo y del gas natural. Y ya ellos pueden hacer compromisos. Entonces, eso no está. Habrá gente que dice, sí, si tú lees, me dijo uno de estos legisladores, tú vas a poner a facturar a los bufetes de Caracas por meses y meses, hacer interpretaciones. Eso no es la transición y la apertura que nosotros queremos. Nosotros queremos que quede bien clarito en castellano para todo el mundo, que yo a la Asociación de Cantabria y Anaco le puedo decir, muchachos, muévanse, que ustedes van a tener derecho. Y cuando ustedes hablen con Glencore, con Vitol o con Trafigura, ellos le van a creer y le van a dar una línea de crédito como la dan en Bogotá a las operaciones en Colombia, para que ustedes terminen de tener los recursos para poner esos barriles donde ellos te lo están pidiendo, en Guaraguao, en José, donde sea, o que se los entregues a la fraccionadora X, Y o Z y ellos le mandan los líquidos, etcétera, etcétera. Entonces, mira, ¿cuál es la diferencia con la apertura del 92, que fue cuando arrancamos? Yo me acuerdo, cada 10 días venía por el Tokyo Bank $5 millones. Pedíamos una transferencia, chamo, y obviamente que aquello era una bendición, era un maná en Guárico y en todas esas zonas deprimidas, pero estaban los recursos y estaban amparados con una carta de crédito irrevocable stand-by de $90 millones de la Teicoco para Corpoven, para PDVSA, de que si no se ejecutaba el programa, tomaban los fondos de allí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay una parte legal y hay una parte financiera. Y eso es lo que yo he presionado, y Eduardo sabe, y los que están aquí, al amigo jefe de la fracción allá en Doral, hermano, haz esos cambios. Deja como lo tienes, pero haz esos cambios y que sea la realidad la que diga, sí, estoy buchón, conseguí $150 mil millones con el Banco Mundial. Bueno, méteselos a PDVSA, a ver qué te dice la población, ¿no? Cuando vea
con todas las necesidades que tú agarraste ese dinero, si es que puede, que es absolutamente imposible, y se la metiste a reactivar a PDVSA. Pero por lo menos pon la opción de que si no logras eso, la gente puede activarse, puede tomar las instalaciones, puede lograr de que en la bolsa de Caracas, él cuando lance las acciones o cuando le hable a los empresarios de Venezuela, ellos vean que el tipo está legal y que pueden apoyarlo en esa operación. Pero bueno, vamos a llegar sin que eso se dé. Entonces, vamos a estar en el peor de los escenarios. Si tú buscabas un escenario el peor de todos, antes del coronavirus, ahora lo vamos a tener todo. No solamente sin leyes, sin regulador, sin dinero, sin empresa, sin credibilidad, sin nada, sino que ahora no va a haber ni volumen ni precio. Imagínate tú. Y ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar. Realmente es un escenario que, bueno, todos los que estamos aquí en su gran mayoría estamos de este lado, pero es lamentable porque las naciones no mueren definitivamente, pero son unas situaciones que el que se le ocurra decir que va para la Libertador y que va a pedir todo el dinero para reactivar, yo no quisiera estar ahí al lado de él. Realmente lo que tú necesitas es los que están allí, que no se van a ir, que pongan a trabajar todo lo que tienen, pero hay que darle los instrumentos. Bueno, con esto finalizamos el ciclo de intervenciones a nombre de Benamérica y de VAPA. Queremos agradecerles a todos ustedes su presencia. Según los registros que yo tengo aquí, alcanzamos 117 personas de audiencia máxima y después de 2 horas y 3/4, casi 3 horas, todavía quedaban 80 personas en el salón. Evanán, muchísimas gracias, muy clara la exposición y les prometemos que tan pronto podamos tener la grabación lista, se la vamos a hacer llegar y además de eso queremos invitarlos para el próximo viernes que tendremos entonces a Miguel Lara exponiendo los planes de la parte de electricidad y además le hemos pedido la interrelación con la industria petrolera, o sea, qué van a demandar ellos en los próximos 10 años en la parte de hidrocarburos. Muchas gracias a todos y gracias a ti, Evanán, por esa exposición. Eduardo, un segundo.